Vamos a continuar nuestro estudio ya hablamos de todo el exilio, pero vamos a hablar de un remanente, algo que el Señor siempre guarda para mantener su tierra, y aquí no es la excepción, aquí también lo realizó, y vamos a mirar el estudio de hoy, que tiene que ver con después de la invasión de Babilonia al reino de Judá, que esto sucede hacia el año 586 antes de Cristo. Vemos que fueron tres etapas. En la última ya se incendia absolutamente todo, se destruye el templo, se llevan todos los utensilios. Y esto, como les decía, pues, sucede hacia el año 586 antes de Cristo. Nabuzaradán era el jefe del ejército de Babilonia, que además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Y aquí es interesante que en todas las guerras, en todos los conflictos, siempre hay sus personas los traidores, los que se van para el otro bando. Y aquí había algunos también que habían participado, ayudado a la invasión, que ya sabemos lo difícil que fue, cuánta hambre se aguantó, y muchos en este periodo eh, se pasaron al bando de Babilonia a ayudarles a los babilónicos, y estos estuvieron hasta el final. Así que los últimos deportados de este territorio fueron precisamente estos y algunos artesanos o muchedumbre, algunos como le llamaban. Hemos visto que primero se llamaron a los mejores parecidos, a los más apuestos, a los más inteligentes. Todo esto se fue en los primeros exilios, y ya quedaba la chusma, podríamos decir, la muchedumbre, lo que ellos consideraban fueron los últimos deportados. Dice el versículo 12 que sin embargo, perdón, dejó a algunos de los más pobres que se encargaban de los viñedos, para eso era lo que les terminó sirviendo el territorio, y algunos agricultores dejaron para poder llevar algunos alimentos hacia Babilonia. Fueron las únicas personas que dejaron ahí, pero todo esto también es parte del plan de Dios, a pesar de que el propósito era poner en descanso la tierra. Sin embargo, eh, dejaron algunos hombres de Judá ocupando ese territorio. Y nombran a Gedalías, que era el gobernador, que es curioso el nombre porque quiere decir Jehová es grande o Jehová es engrandecido. Este personaje fue oriundo de ahí de Judá, y Nabucodonosor dice que lo puso a cargo de este territorio. Dice el versículo 22 de Segunda de Reyes 25, Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedalías, hijo de Ahicán y nieto de Safán, para gobernar a la gente que había dejado en Judá. Y es interesante ver cómo el mismo Nabucodonosor deja una persona que era de la realeza, un descendiente de la realeza, a cargo de gobernar este territorio, de que hubiera una autoridad, a pesar de que no era babilónico, era oriundo de Judá, lo deja como gobernador de los pocos que quedan en esta región. El versículo 24 nos dice, Gedalías les hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Y esto era parte de lo que el Señor les había dicho, que tenía que rendirse, obedecer a Nabucodonosor. Y él trata de mantener y les ofrece que todo va a estar bien como autoridad encargada de este territorio. Y pasemos a mirar algunos personajes que se quedaron en esta región, ocupando al lado de Gedalías, pero empiezan a haber traiciones, empiezan a haber personas que quieren tomarse el poder o no dejarse gobernar por Gedalías. Dice la palabra en Jeremías 40:13. Johanán, hijo de Carea, y todos los demás jefes militares que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Balis, rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicán, no les creyó,
y allí en Mizpa, Johanán, hijo de Carea, le propuso en secreto a Gedalías: déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué vamos a permitir que te asesine? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y acabaría con lo que te queda de Judá. Y vemos aquí que hay una tradición, se trata de hacer una tradición para Gedalías, y es interesante que a nadie les gusta que haya una autoridad, pero es necesaria la autoridad, es parte de lo que mantiene la unión y de lo que el Señor había permitido para que la gente no se dispersara y se fuera del territorio que le pertenecía al pueblo de Israel. Así que dijeron, si lo matan a este hombre, pues lo más seguro es que la gente se disperse al faltar a una autoridad, y esto puede ser contraproducente para la nación. El versículo 16 dice: pero Gedalías, hijo de Ahicam, le respondió a Johanán, hijo de Carea: ni lo pienses, lo que dices acerca de Ismael es mentira. Y es interesante que él no le hace caso, simplemente eh, piensa que es una mentira lo que están haciendo, lo que están hablando, a pesar de que les advirtieron de que lo podían matar. Pero en el capítulo 41, versículo 1 al 2, le dice: en el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de estirpe real y había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres y se presentó ante Gedalías, hijo de Ahicam. Y ahí en Mizpa, mientras comían juntos, Ismael, hijo de Netanías, se levantó y junto con los 10 hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Y es impresionante ver esto, porque Dios ha permitido, ha tocado el corazón de Nabucodonosor para que haya de todos modos un gobernante judío y que mantuviera unido al pueblo dentro del territorio, a pesar de que podríamos decir era la muchedumbre, la chusma, los que menos tenían valor dentro de toda la escala social de Judá. Dios había permitido que de todos modos se quedara este remanente allí, pero le busca que le adviertan que lo van a matar. Pero este hombre, definitivamente, Gedalías, fue un hombre descuidado que confió en el hombre. Error fatal. No podemos confiar en el hombre, no podemos estar descuidados, tenemos que estar alertas, sobre todo cuando sabemos que estamos en función de lo que Dios quiere, en el plan de Dios. Tenemos que estar completamente, ser astutos también y oír las advertencias, estar en atención, porque siempre el enemigo busca atacarnos, acabar con la unión y sobre todo ocupar el territorio que es del Señor. Así que, por más que le advirtieron a Gedalías, terminaron asesinándolo. Este hombre llamado Ismael, otro Ismael en la historia del pueblo de Israel, que quiere tomarse el poder y traiciona a Gedalías. Miremos en Jeremías 41:3, perdón. Ismael mató no solamente a Gedalías, sino también a todos los judíos y soldados que se encontraban en Mizpa con Gedalías. No le faltaba sino acabar con el resto de personas de confianza de esta región. Los pocos que quedaban terminó matándolos a muchos de ellos, los que estaban en la ciudad de Mizpa, donde había ido Gedalías. El versículo 5 al 9 nos dice: llegaron a Siquén, Silo y Samaria 80 hombres con la barba afeitada, la ropa rasgada, el cuerpo lleno de cortaduras que ellos mismos se habían hecho. Traían ofrendas de cereales e incienso para presentarlas en casa del Señor. Desde Mizpa salió a su encuentro Ismael, hijo de Netanías, iba llorando cuando los encontró, y les dijo: vengan a ver a Gedalías, hijo de Ahicam. Pero no habían llegado al centro de la ciudad cuando Ismael, hijo de Netanías, y sus secuaces los mataron y los arrojaron en una cisterna.
Había entre ellos 10 hombres que le rogaron a Ismael: no nos mates, tenemos escondidos en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Ismael accedió y no los mató como a sus compañeros. El rey Asa había hecho una fosa para defenderse de Basá, rey de Israel, y en esa fosa fue donde Ismael arrojó los cadáveres de los hombres que había matado junto con Gedalías, llenándola de cadáveres. Vemos cómo es el enemigo. El enemigo no se basta con atacar la cabeza, sino que busca arrasar con todos los que pueda. Y como vemos, había 80 hombres todavía que estaban huyendo, que estaban escondiéndose de todo lo que estaba pasándose, y aquí también le hacen la emboscada y los matan. Sin embargo, todavía queda un remanente de 10 que astutamente negocian, tratan de negociar con Ismael y logran mantenerse con vida. Vemos cómo se va disminuyendo el número de personas que sobreviven a pesar de todos los ataques, no solamente de los babilonios, sino también dentro de los mismos pueblos cercanos que trataban de acabar con todo lo que pudiera haber de Judá. En el versículo 10 nos dice: después de Ismael se llevó en cautiverio a las hijas del rey y a todo el resto del pueblo que había quedado en Mizpa, a quienes Nabuzaradán, comandante de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ahicán. Ismael, hijo de Netanías, salió con sus cautivos hacia el territorio de los amonitas. Ya hemos visto todo lo que tenía que ver el territorio de los amonitas, y bueno, sabemos toda la historia de todo este pueblo que tenía que ver con Esaú, y se llevan las niñas, las mujeres, las hijas del rey, se las llevan cautivas, y esto es parte todavía del remanente que queda en Judá. Del versículo 11 al 15 nos dice: cuando Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares que estaban con él se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Netanías, reunieron a todos sus hombres y fueron a pelear contra él. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabaón, y sucedió que toda la gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Johanán, hijo de Carea, acompañado de todos los jefes militares. Todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo desde Mizpa se dio vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, y 8 de sus hombres escaparon de Johanán y huyeron hacia Amón. Entonces, como vemos, parte del ejército que había todavía en los alrededores de Judá, seguramente estos se habían escondido, habían huido de los babilonios. Lo cierto es que ellos se enteran de que a su gobernante lo habían matado y van al rescate del resto del pueblo que quedaba, y ellos, como digo, sacaron huyendo a Ismael. Es interesante también el nombre de este comandante del ejército, Johanán, que quiere decir es favorecido por Jehová, un hombre que Dios escogió para que ayudara a su pueblo y guardara ese remanente como fielmente lo hace siempre, protegiendo al remanente de su pueblo. Después vemos el versículo 23. Dice: cuando los oficiales del ejército de Judá y sus tropas se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a ver a Mizpa. Los oficiales eran Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, oriundo de Netofá, y Jesanías, hijo de un hombre de Macá. Estos fueron básicamente los hombres que estuvieron inicialmente como jefes, supuestamente que fueron a ver a Gedalías, antes apenas lo nombraron. Pero dice, ese Johanán era de estos hombres, igual que Ismael, eran de los primeros hombres que fueron a buscar a, a Gedalías. El versículo 16 y 18 nos dice: entonces Johanán, hijo de Carea, junto con todos los jefes militares que lo acompañaban, tomaron y rescataron al resto del pueblo que desde Mizpa se había llevado Ismael, hijo de Netanías, luego de haber asesinado a Gedalías, hijo de Ahicán, y eran soldados, mujeres, niños y altos funcionarios.
Se pusieron en marcha hasta llegar a Gerut Kimán, que está junto a Belén. Desde entonces pensaban continuar a Egipto para huir de los babilonios. Estaban con temor, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Vuelve y nos hace un recuento de todo lo que había pasado. Como vemos, Nabucodonosor nombra a un gobernador. Dentro del mismo pueblo de Judá traicionan a este gobernador, quitan con su vida, arrasan con los hombres de confianza y queda otro remanente que va a liberar a este pueblo, pero después de suceder todo esto, se llenan de temor. ¿Por qué? Porque lógicamente dice, ¿cómo es posible que el mismo pueblo mate a su gobernante, a quien Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había puesto como hombre de confianza allí, a pesar de que era judío? Y como vemos, el papel del pueblo de Dios siempre es de riesgo, siempre hay de conflictos, siempre hay situaciones difíciles, como ayer hablábamos, y siempre pasa el temor por nuestra mente de pensar qué puede hacer el hombre, hasta dónde nos puede atacar el hombre, y se les olvida que es el pueblo de Dios, que Dios los va a respaldar, que los va a... Podía haber gente traicionera, había gente con malos instintos, malos deseos dentro del pueblo, que tratan de hacer el mal, que se utilizan al servicio de Satanás, pero los que se supone que son fieles al Señor y que tratan de estar dentro de este pequeño grupo de hombres fieles, se llenan de miedo, se llenan de temor de lo que puede hacer el hombre. Y esto los hace tomar malas decisiones. Y esto definitivamente, como dicen, en vez de rendirse ante el rey y decirle lo que habían hecho por salvar a su pueblo, prefieren huir. Y eso es una mala decisión que toman de irse a Egipto. Ya el Señor les había dicho todo lo que podía pasar si se iban a Egipto, les había advertido a través de Jeremías, y como vemos, Jeremías fue el profeta que se quedó, o que Dios puso para que se quedara, para que le estuviera hablando a su pueblo. Y en el versículos del 1 al 6 del capítulo 42, Jeremías les dice, entonces se acercaron a Johanán, hijo de Carea, y a Azarías, hijo de Osaías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, le dijeron al profeta Jeremías, por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor, tu Dios, por todos nosotros, los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Tremenda decisión, muy acertada, muy buena que hicieran esto. Pero vamos a mirar la historia, lo que continúa. Jeremías le respondió, ya los he oído. Voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos le dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Entonces les dice que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor, de nuestro Dios, nos irá bien. Y vemos que aquí este pueblo remanente tiene las cosas en teoría claras. Acuden al Señor en medio del temor, dicen que van a hacer todo lo que el Señor diga que hagan, van a aceptar la palabra del Señor, saben que si son obedientes a la palabra del Señor les va a ir bien, pero vamos a ver la respuesta del Señor, no siempre es como la que uno desea escuchar, ni a veces tampoco les va a quitar el obstáculo, la aflicción, la prueba que van a tener al frente, sino todo lo contrario, los pone de frente al enemigo.
Y así les dice en el versículo 7 al 12. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los jefes militares que lo acompañaban y a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para interceder por ustedes. Si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esa calamidad. No teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Tendré compasión de ustedes, y de esa manera Él también les tendrá compasión y les permitirá volver a su tierra. Como les decía, no es fácil estar en medio de un territorio propio, pero dominado por el enemigo. El enemigo más poderoso de la tierra estaba al frente a ellos, les había dado la confianza, ellos lo habían traicionado, parte del pueblo. Y el Señor, la instrucción que les dice es: quédense ahí, que yo los voy a plantar, yo los voy a edificar, los voy a hacer crecer, les va a ir bien. Simplemente obedézcanme, créanme. Y una vez les dice lo que les va a pasar si no le obedecen. El versículo 13 al 18 dice: Pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen: No nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces, presten atención a la palabra del Señor. Ustedes los, ustedes los que quedan en Judá, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los aterra los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Todos los que están empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá, ni escapará a la calamidad que haré caer sobre ellos. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: Así como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes. Si se van a Egipto, se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y nunca más volverán a ver este lugar. Como vemos aquí, el Señor les advierte todo. El Señor conoce el corazón de las personas, pero sin embargo les dice: si ustedes no me obedecen y se empecinan a irse a Egipto, les va a pasar todo lo que les voy a advertir, y la ira mía las va a alcanzar. No hay forma que se escapen a la ira del Señor. Yo les prometo cosas buenas aquí, así esté gobernando en territorio enemigo. Ustedes son mi remanente y yo los voy a respaldar. Básicamente es lo que le está diciendo. Pero si no me obedecen, no me creen y se van a otro lado, los voy a destruir, los voy a acabar donde vayan. Y mire, específicamente les dice en el versículo 19 al 22 como remanente, le dice: remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor, Dios de ustedes, y me dijeron: ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor, su Dios, en nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir morirán por la guerra, el hambre y la peste. Cosa terrible es prometerle a Dios algo y no cumplirle. Como dice, es mejor no abrir la boca que establecer pactos con el Señor e incumplir nuestra parte. Y eso lo vemos a través de toda la escritura. Ellos de entrada le dijeron a Jeremías que intercediera por ellos, que todo lo que dijera el Señor ellos lo iban a obedecer, pero su decisión ya estaba tomada. Simplemente querían era una confirmación, una afirmación para poder ir a Egipto con el respaldo de Dios.
Pero el plan de Dios era completamente otro, era que poseyeran la tierra que Él les había prometido como remanente de su pueblo, como una marca de que Él estaba ahí presente. El versículo 43 del 1 al 2 el capítulo 43 del 1 al 2 nos dice, cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor le había encomendado decirles, Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los arrogantes le respondieron a Jeremías, lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Y eso siempre es el argumento de la gente que no quiere obedecer, es que el Señor dice mentiras, tratan de engañar al resto de la población, perdiéndole credibilidad al Señor, y como dice, cuando no escuchan la palabra que quieren escuchar, prefieren pensar que es una mentira de parte de Dios. Y aquí deciden ellos arrancar hacia Egipto, y no solamente los líderes, sino que se llevan a todos los demás personas que vivían, que quedaban allí. Dice, los hombres, las mujeres y los niños, las hijas del rey y toda la gente que Nabuzaradán, comandante de la guardia, había confiado a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, y también a Jeremías el profeta, y a Baruch, hijo de Neherías, y contrariando el mandato del Señor, se dirigieron al país de Egipto, llegando hasta la ciudad de Tafnes. Entonces, como vemos, se llevaron a todo el mundo, incluido hasta el propio Jeremías, se llevaron todos los que pudieran habitar eh, para Egipto, algo contrario a lo que el Señor había ordenado. Vemos cómo la desobediencia involucra a todos los demás, y como digo, a muchos los llevaron a la fuerza también. En Tafnes, la palabra del Señor vino a Jeremías. Vuelve el Señor, les habla, a pesar de que habían estado allí, y le dice, toma en tus manos unas piedras grandes y a la vista de los judíos entiérralas con argamasa en el pavimento frente a la entrada del palacio del faraón en Tafnes. El Señor les dice, armen un altar, se puede decir, con piedras en este lugar, que yo les voy a dar una señal en este sitio. Dice, luego de comunicarles que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, voy a mandar a buscar a mi siervo, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy a colocar su trono sobre estas piedras que he enterrado, y él armará sobre ellas su toldo real. Vendrá al país de Egipto y lo atacará. El que esté destinado a la muerte morirá. El que esté destinado al exilio será exiliado. El que esté destinado a la guerra irá. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y los llevará cautivos. Sacudirá a Egipto como un pastor que sacude los piojos de la ropa, y luego se irá de allí sin inmutarse. Destruirá los obeliscos de Bet-Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Y es impresionante el Señor cómo utiliza su justicia para quien no le obedece. Ellos estaban confiados en el otro imperio que había en ese momento, que estaba en decadencia, pero seguía siendo mucho más poderoso que Israel, que Judá, que todos los demás territorios, pero el imperio nuevo que estaba mandando era el babilónico. Y al ver que todo el mundo se había ido allá, el Señor hace que el rey de Babilonia vaya a atacar al otro imperio, y hasta allí les alcance, que no les sirva de protección, sino que allí alcance la ira del Señor, y utiliza a un imperio para ir a perseguirlos y acabar con el otro imperio también. Así que todo está en manos del Señor, y los lleva a destruir a través de la invasión babilonia que ocurrió hacia el año 568 antes de Cristo. Vemos estos años cómo el Señor utiliza un imperio para atacar a otro imperio, y el gran imperio Egipto pasa casi que al olvido por la destrucción que comete en este momento por ser así, por asilar a su pueblo.
Jeremías 44:27 nos dice, porque yo los estoy vigilando, para mal y no para bien. El hambre y la espada acabarán con todos los judíos que viven en Egipto. Así que el Señor no hay nada que se le escape a la vista, como dice, yo lo estaba vigilando, no para bendecirlos, ¿por qué? Porque habían desobedecido. Entonces, lo que les correspondía era recibir el castigo de parte del Señor. El versículo 44:1 dice, la palabra del Señor vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto, es decir, para los que vivían en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, y en la región del sur. Entonces, como vemos, estaba Tafnes hacia el norte de la zona de Egipto. Vemos que Megol también estaba más hacia el sur, y toda la parte sur de Egipto también se distribuyeron los egipcios. A todas las ciudades les llegó el castigo por medio de este ataque babilónico. Babilonia invadió Egipto y a todas las ciudades fue a destruir. Y aquí es interesante cómo se prestan a la adoración de una diosa muy conocida, muy popular en Egipto, que era la diosa Astoret, de lo que se encuentran figuras del lado izquierdo. Ven la semejanza a lo que como hoy también uno de los títulos que le dan a María como la reina del cielo. Era famosa Astoret como la reina del cielo, dándole a amamantar a un niño, y lógicamente no era el niño Jesús, que para esta época se menciona de esa manera. Ven la similitud y el mismo título que se le da a María en la actualidad como la reina del cielo. Ese era un título que ya se manejaba en Egipto y era una de las deidades que los egipcios adoraban y que el pueblo de Judá tristemente termina adorando, o se van a adorar a esta reina del cielo. Y miremos todo lo que ellos traían de por sí de idolatría y cómo simplemente encuentran a quien adorar en este lugar, y cómo la Biblia nos da referencia exacta de esta reina del cielo. Dice, no le haremos caso, dicen los judíos, al mensaje que nos diste en nombre del Señor, le dicen a Jeremías. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la reina del cielo, como lo hemos hecho nosotros, y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo, nos ha faltado todo, y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Entonces vemos cómo en la antigüedad también se había adorado eso. Egipto tuvo mucha influencia sobre Israel, sobre Judá, y como vemos en la época de los reyes, en todos estos años, habían unos que se prestaban a buscar beneficio de Egipto, de lo cual el Señor les había prohibido, solamente le decían que confiaran en Él, y cada vez que un gobernante se buscaba el apoyo de Egipto, también se prestaba para adorar a sus dioses, y entre ellos a esta reina del cielo. Y ellos creían que cuando había bendición era por adorarla a ella, como comúnmente hoy ocurre también en la religión católica. Josías fue uno de los reyes precisamente que destruyó esto, que trató de acabar con esta adoración, y eso lo describe en Segunda de Reyes 23. Fue de los reyes que trató de abolir esto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Será, que era el nombre que ellos le habían puesto a esta reina, y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón y a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá
como en Jerusalén, las cuales quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, al zodiaco y a todos los astros del Señor, del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo del Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí las quemó hasta convertirlas en ceniza, las cuales echó en la fosa común. Entonces, como vemos, Josías fue uno de los reyes que trató de acabar con esta adoración, y aquí nos queda la reseña histórica de cómo había entrado la idolatría dentro del pueblo de Judá. Así que para ellos era conocido que en la antigüedad sus antepasados lo habían hecho y que según ellos les había ido bien, entonces volvieron a recaer en esto también, en su parte idólatra, estando ya en Egipto. Así que para ellos guardaron también un remanente de idolatría que los hizo volver a caer, y esto decidieron quedarse allí precisamente buscando, como dice, cosas materiales, abundancia, prosperidad, lo que la gente busca, pero no quieren enfrentar lo difícil. Y hemos hablado de la cobardía, hemos hablado de que no se avergonzaran de su Dios. Dios los había guardado como un remanente, y ellos prefieren salir huyendo a otro territorio enemigo y simplemente prestarse a adorar a sus propios dioses, algo que el Señor les había prometido. Dios es celoso y les había advertido además de que no lo hicieran. Dice el versículo 11 y 13: por eso así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: he decidido ponerme contra ustedes para su mal y destruir a todo Judá. Tomaré el resto de Judá que se empecinó a ir a vivir a Egipto, y todos perecerán allí, caerán a filo de espada, o el hambre los exterminará. Desde el más pequeño hasta el más grande morirán de hambre o a filo de espada. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Con hambre, peste, espada castigaré a los que habitan en Egipto, como castigué a Jerusalén. Así que el Señor vuelve y les afirma todo lo que le había dicho si pecaban de esta manera. Pero sin embargo, el Señor es misericordioso y siempre tiene unos que guarda de esto. Como dice, muchos fueron llevados en contra de su voluntad, se llevaron al propio Jeremías para Egipto, y siempre hay un grupo pequeño que trata de mantenerse fiel y no participa en estas cosas. Lógicamente, cada vez es más difícil a medida que se hace el grupo más pequeño, la presión es más grande. Pero dice que en el versículo 28-29 dice: tan solo unos pocos lograrán escapar de la espada y regresar a Judá. Entonces el resto de Judá que se fue a vivir a Egipto sabrá que si cumplen mi palabra o la de ellos, y esta será la señal que voy a castigarlos en este lugar, para que sepan que mis amenazas contra ustedes se, habrá, se habrán de cumplir, afirma el Señor.